Donald Trump acusa a la presidenta Sheinbaum de orquestar un golpe de estado secreto en los Estados Unidos, utilizando, según él, a millones de mexicanos como soldados encubiertos. Vamos a revisar la noticia y vamos allá. Pues así es, ciudadanos. El presidente Trump acusa a México de utilizar a millones de migrantes que viven en Estados Unidos para promover un golpe de estado y recuperar territorio nacional. Pues vamos a revisar esta información porque toda esta teoría conspiranoica de Trump lo llevaría a justificar una invasión justamente en México. Y es que sí, ciudadanos, para este punto ya sabemos acerca de los intentos intervencionistas de Donald Trump aquí en nuestro país. Han tratado desde cualquier flanco de convencer a la presidenta para que intervengan las fuerzas militares de Estados Unidos aquí en México, y ahora Trump lo que busca es invadir nuestro país y justificar cualquier escalada con cualquier pretexto barato. Pues ahora Trump ha presionado al gobierno mexicano para que entregue la cabecilla de todos los cárteles a cambio de no imponer aranceles a nuestro país en materia comercial. Para eso, la presidenta Sheinbaum ha entregado a más de 90 capos de la droga a Estados Unidos solamente en lo que va de este sexenio, ciudadanos. Entre ellos, ha entregado a este chapo canadiense Ryan Wedding, uno de los más buscados de la lista del FBI. Pues sabemos que esto ha sido un talón de Aquiles para Trump y ha sido un tema bastante difícil a nivel diplomático que estaría abriendo una brecha para un conflicto más grande entre ambos países. Pues sabemos que este narcotraficante se entregó por cuenta propia en la embajada de Estados Unidos hace una semana. También sabemos que las versiones del FBI chocan demasiado con las del gobierno mexicano, pues los gringos alegan que esta captura fue gracias al gobierno estadounidense y que las fuerzas del FBI ya están operando aquí en México y que prácticamente están ejecutando capturas aquí en nuestro país, cuando sabemos que constitucionalmente no está permitido, ciudadanos, gracias al presidente Andrés Manuel con la Ley de Seguridad Interior, que establece que en la Carta Magna ninguna corporación extranjera puede coordinar y ejecutar capturas u operaciones aquí en nuestro país, específicamente refiriéndose al FBI y a la DEA. Pues esto prácticamente estaría aludiendo a una invasión en México y a la violación de la Constitución mexicana. Pues sabemos que ninguna corporación, ya sea el FBI, la CIA, la DEA u otra, pueden estar operando libremente aquí en México. Esto prácticamente sería una invasión a nuestra soberanía. Sin embargo, muchos medios gringos como el Wall Street Journal han asegurado que esta captura de Ryan Wedding fue una llamada redada secreta del FBI. Pues en una nota publicada en su sitio web, The Wall Street Journal relata cómo se habría dado la detención de Ryan Wedding aquí en México. En su nota aseguran que la captura estuvo ejecutada directamente por la unidad élite que capturó semanas antes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, agrega que el FBI se puso en contacto con Ryan Wedding en una intensa negociación donde le recordaron que sus cómplices habían sido capturados y que sus millones de dólares y sus bienes ya habían sido confiscados. De alguna manera estaban extorsionando o advirtiéndole a Ryan Wedding que de todos modos lo iban a capturar, pero claro, si él quería mejores condiciones tenía que entregarse para que la fiscalía gringa le diera muchísimo mejor chance de tener una pena mucho más baja o simplemente de no tocar prisión. Esto, ciudadanos, puede que sea lo único cierto de esta nota, puesto que sí hubo una negociación anterior a su entrega para buscar mejores condiciones en su juicio en California. Por eso es que se dio la entrega justamente cuando vino el director del FBI, Kash Patel, a México. Sin embargo, cabe resaltar que esta presión se da justamente por autoridades mexicanas que incautaron los bienes de Ryan Wedding hace unas semanas, pues recordamos cómo es que se llevaron motocicletas y autos de lujo de campeonato valuados en miles de millones de dólares y fueron incautados aquí en México. No fueron los gringos, fueron autoridades
autoridades mexicanas que se jugaron el pellejo para poder conseguir estos bienes y presionar a Ryan Wedding para finalmente balconearlo directamente aquí en nuestro país. Sin embargo, según esta nota, la participación del FBI en toda esta operación del 22 de enero debía de mantenerse en secreto, ciudadanos, según funcionarios estadounidenses citados de este periódico, aunque al final todo se reveló. Finalmente, en esta nota se relata que el mismo FBI estaría planeando desplegar más operativos secretos en México para de esta manera presionar a nuestro país para que de esta forma Estados Unidos ataque a los cárteles de la droga directamente con bombardeos de drones. Y es que sabemos que varios medios estuvieron esparciendo esta noticia falsa de que la foto que compartió la presidenta Sheinbaum en la mañanera era simplemente creada con inteligencia artificial, lo cual es una verdadera estupidez, ciudadanos, porque la publicación fue hecha horas antes de su entrega en Estados Unidos, con la misma ropa que tenía al momento de llegar a la embajada, pues a menos de que Ryan Wedding sea un viajero en el tiempo o de que la inteligencia artificial pudiese adivinar cuál iba a ser su conjunto de ropa ese día, la cosa es que todo indica que se entregó y que la versión mexicana es la real. Sin embargo, ciudadanos, ya sabemos que con los gringos todo tiene que ser una película de Hollywood con explosiones, con capturas increíbles y con héroes con capas rojas. Por su parte, la presidenta Sheinbaum aseveró que nunca hubieron operaciones conjuntas, pues eso habría violado la Constitución mexicana, y cualquier versión del gabinete de Trump es inexacta y que inclusive estos medios gringos se están equivocando. Pues vamos a escucharla directamente, callándole el hocico a estos gringos fantoches. Exacleta aquí en territorio Pero mexicano. si leen bien la nota del Wall Street, ahí dice claramente que México hizo el gabinete de seguridad, incluso se dio a conocer públicamente, incautó algunos de sus bienes, y ahí dice claramente en el primer párrafo, porque una cosa es lo que dice en el encabezado, pero en la primera línea, si ustedes lo leen, dice claramente en la nota lo que hemos venido diciendo, lo que nosotros hemos venido diciendo. Fue una operación entonces conjunta, o sea, sí se permitió No, la a acción ver. solamente mexicanos. Eso es muy importante para todos y también para el pueblo de México. Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales, en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas. Eso tiene que quedar muy claro. En la nota del Wall Street queda muy claro cómo fue que se dio el proceso. Entonces, repito, yo no voy a entrar en mayor discusión con el titular del FBI, pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas. Se lo decimos siempre al presidente Trump, y ellos han visto pues que vamos avanzando muy bien. Hemos detenido en México, bueno, uno se entregó, aunque se venía persiguiendo, el canadiense. O sea, la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, venían persiguiendo a ese objetivo. Le incautaron bienes, hubo cateos, en fin, y hasta que finalmente se entregó. Pero se han detenido otros 3 en México por fuerzas mexicanas de los 10 más buscados del FBI. O sea, en total son 4. De los 10 más buscados en todo el mundo del FBI, los han detenido fuerzas mexicanas. De la última, se lo mencioné yo, estaba totalmente enterado de la última entrega que se hizo de personas a Estados Unidos que tienen investigaciones en Estados Unidos, y estaba muy enterado.
de esa situación. Y es que sí, ciudadanos, así escuchamos a la presidenta precisando que no van a entrar en una discusión con Kash Patel, el director del FBI, y que la versión mexicana se mantiene porque simplemente las pruebas están ahí y que no hay nada que las contradiga. No hay operaciones conjuntas tal y como las describe el Wall Street Journal, y también la fiscalía de Pam Bondi, por su parte, también relata que en la llamada que tuvo con Donald Trump esta misma semana no se trató el tema de Ryan Wedding y que simplemente se habló sobre el Tratado de Libre Comercio y situaciones más importantes. Sin embargo, ciudadanos, lo importante aquí es que Trump está queriendo sembrar versiones de invasión tanto en México como en Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de invasión podría haber en la Unión Americana? Pues ya sabemos que los republicanos tienden a ser bastante estúpidos e incrédulos y bastante paranoicos, y como tal, Donald Trump ha sugerido que nuestro país está gestando un tipo de golpe de estado en la Unión Americana. Todo esto orquestado por los más de 10 millones de mexicanos que hay actualmente en los Estados Unidos. Así de increíble, ciudadanos. De esta manera, Trump podría justificar una contraofensiva hacia México y hacia su clase política, sobre todo contra Morena, dando de hecho que los mexicanos, los héroes migrantes y estos consulados mexicanos en Estados Unidos son armas ideológicas, políticas y hasta paramilitares en ese país. Pero, ¿por qué asegura esta locura Donald Trump? Pues sabemos que esta misma semana este presidente promovió en sus redes sociales un libro llamado El Golpe de Estado Invisible, del activista conservador Peter Schweizer, que a su vez es cercanísimo al gobierno de Donald Trump desde su periodo pasado, y en este libro se advierte, entre otras cosas, sobre un supuesto golpe de Estado invisible contra Estados Unidos, organizado, según el autor, por el gobierno mexicano y el partido de Morena mediante el uso político de la migración, diciendo que México tiene más de 50 consulados en la Unión Americana, a diferencia de otros países que solo rebasan 5 o 6 como máximo. Sin embargo, ciudadanos, antes de seguir con estas locuras, vamos a contrastar un poco, porque México, con diferencia a otros países, es la principal nación de origen de los migrantes en Estados Unidos, representando aproximadamente el 23% de la población total en la Unión Americana. Por eso es que hay tantos consulados en ese país y no hay ninguna otra razón detrás. Sin embargo, siguiendo con esta paranoia, según este libro que compartió Trump, estos consulados en Estados Unidos sirven como un sistema bastante complejo de organización propagandística y de eventos de izquierda promovidos justamente por migrantes a nivel político, es decir, lobbies políticos para apoyar también políticas promigrantes y, según Trump, educación marxista y comunista. También alega Trump a través de este libro que los latinos y estos consulados organizan propaganda de odio hacia los blancos americanos y protestas que van en contra del gobierno trumpista, es decir, un golpe de estado invisible. Sin mencionar que Trump, al promocionar este libro basura, ayudó a que alcanzara las listas de los primeros lugares en ventas en Estados Unidos, pues esta narrativa ya se ha convertido en la favorita de los republicanos, al menos en Estados Unidos, que es una narrativa antimigrante en medios de ultraderecha. Pues este autor dice, entre otras cosas, que los consulados mexicanos participan en actividades políticas indebidas, citando declaraciones de políticos mexicanos, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, que, si bien sabemos, hace bastantes giras en Estados Unidos, y también el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, como ejemplos de sus supuestas estrategias de presión cultural, política y militar en territorio estadounidense. Además, el libro menciona que la presidenta Sheinbaum refuerza esta narrativa de resistencia migrante en la Unión Americana. Sin embargo, ciudadanos, claro que la presidenta Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel y todos los políticos y muchos empresarios mexicanos van a querer que les vaya bien a los migrantes, puesto que de allá viene la principal fuente de ingresos en nuestro país, que son las remesas, que son alrededor
alrededor de 64 mil millones de dólares anuales que provienen de alrededor de 12 millones de héroes migrantes. Y todo este argumento viene de un llamamiento que hizo la presidenta Sheinbaum hace algunos meses defendiendo a la gente del ICE, que si bien sabemos estuvieron siendo hostigados en el estado de California. Si es necesario, nos vamos a movilizar porque no queremos que afecten a los mexicanos allá del otro lado y acá de este lado de la frontera. Entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios. Le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos, de Estados Unidos a México, que atienden a los más necesitados. Y es que sí, ciudadanos, sabemos que las palabras de la presidenta fueron sacadas totalmente de contexto, pensando que la presidenta Sheinbaum estaba llamando a un golpe de estado, a un llamamiento de una revuelta o a levantar las armas en contra de Estados Unidos, lo cual es totalmente falso. Lo que sí es verdadero es que muchos de estos héroes migrantes son hostigados actualmente por el ICE, que son tratados muy mal en la Unión Americana y que muchos de ellos siguen dando cabalmente bastantes recursos para sus familias aquí en México, pues son alrededor del 7 al 8% de los mexicanos totales solamente en la Unión Americana. Pues claro que el presidente Andrés Manuel y Morena y la presidenta Sheinbaum van a evocarse a esta gente, pero claro, Trump y su bola de paranoicos con poder van a salir a inventar cualquier estupidez con tal de justificar invasiones y contraofensivas hacia migrantes mexicanos en Estados Unidos en cualquier momento. Es por eso que están empujando toda esta maquinaria de los medios para vender esta idea de que el FBI ya está aquí en nuestro país y que por el otro lado también nosotros, los mexicanos, estamos atacando a la Unión Americana como si fuéramos un grupo terrorista o algo que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que no sabe Trump, o más bien no quiere decir, es que sin los mexicanos, esa nación, Estados Unidos, no sería lo que es actualmente. Así que sí, ciudadanos, ya iremos viendo al paso de los días cómo es que estas ideas paranoicas del gobierno de Trump se van diluyendo al paso de que la presidenta demuestra la verdadera fuerza que tienen los migrantes en Estados Unidos, y no esta fuerza bruta que está demostrando el ICE y este gobierno de ultraderecha totalmente fascista que está utilizando estas redadas para poder hostigar e intimidar a todos estos héroes migrantes que al final del día construyeron esta gran nación, Estados Unidos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen todas estas mentiras de Donald Trump? ¿Ustedes creen que vayan a invadir nuestro país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!